que podamos traer nuestra sexualidad delante de Él sin censuras, sin suprimir nada, tal y como estábamos, nuestra vida sexual, con las tentaciones, con el pecado, con los fallos, con los temores, con los miedos, traerlo todo, porque Dios quiere una relación así con nosotros, transparente, sin que vayamos a suprimir algo de quienes somos. Vivimos en una sociedad obsesionada con el sexo. Pero algo muy interesante con respecto a este tema es que la sexualidad, el sexo y el placer sexual no fue idea de Hollywood. Son toda una idea de Dios. Y esto es muy interesante porque algunas personas no pueden concebir Dios y placer sexual en la misma oración. Les produce un cortocircuito. Pero resulta ser que Dios nos creó con un maravilloso regalo que tiene que ver con sexualidad, y vamos a ver qué es sexualidad, y tiene que ver con placer sexual, y vamos a ver sobre estos dos temas, qué es lo que Dios quiere para nosotros. El primer concepto que quisiera que pudiéramos analizar es el tema de sexualidad. Dios nos diseñó seres sexuados, y ser hombre o mujer, porque en el relato de la creación la Biblia dice que Dios creó hombre y mujer, y estos son elementos que tienen que ver con nuestra sexualidad. Dios nos creó sexuados y nos vamos a morir de esta forma. No es algo que yo puedo quitarme y dejar en la casa, es algo que está conmigo siempre. Y nuestra sexualidad, que es algo que somos, también tiene que ver con algo que hacemos. Dios nos creó de esta forma y con un impulso sexual, y su intención es que aprendamos a administrarlo. Cuando Dios nos crea seres sexuados, Él no lo hace después de la caída, y la caída se entiende por la caída cuando el ser humano peca, y entonces el pecado, la muerte, la enfermedad entran al mundo. Ser sexuados, ser hombre o mujer, no es el producto de la caída, sino es algo de antes de la caída. Y resulta ser que cuando Dios crea al ser humano, Él vio que era bueno, tal y como lo creó, con su potencial sexual como lo creó. Y Él dijo no solamente que era muy bueno, Él no solamente dijo que era bueno, sino algo muy bueno. La sexualidad, el sexo, el placer sexual es algo bueno. ¿Por qué? Porque ¿quién lo creó? Dios, no el ser humano. Dios es bueno. Él en su esencia, en su naturaleza, Él es bueno. Entonces, nuestra sexualidad, el placer sexual no tiene nada de pecaminoso, no tiene nada de carnal, sino que Dios quiere que podamos comprender cuál es su diseño para eso. Pero Dios se complació al hacernos hombre o mujer. Esto no es producto de la caída, es parte de un diseño divino, es parte de su amor, es parte de su creatividad. A raíz de la caída y el diablo son los que fracturan el diseño original de Dios para nuestra sexualidad y para el placer sexual. Fracturan la sexualidad y desde el Génesis comenzamos a ver desviaciones del plan de Dios con respecto a su plan original. El placer sexual es una invención de Dios, no es del ser humano, es una invención de Dios. Entonces tenemos que preguntarle al creador, al autor de eso, ¿cómo es? ¿Para qué es? ¿En dónde? Preguntémosle al autor por qué lo creó así. ¿Cuál es su voluntad? Si Él lo creó, ¿para qué? Así como alguien inventa algo y tiene un propósito, Dios, quien inventó la dimensión sexual del ser humano, inventó que el placer sexual fuera también parte de esto. Y algo muy interesante con respecto a esto es de que los autores bíblicos no callan
con respecto al placer sexual, más bien hacen un eco sobre el diseño de Dios, hacen un eco del diseño de Dios. La pregunta es, ¿cuál es el diseño de Dios? Hablemos de sexo, hablemos de placer sexual, hablemos de contacto sexual. Dentro del diseño de Dios, el sexo, lo cual es cualquier actividad que produzca placer sexual, es un regalo, no es una baratija que se usa y se desecha. Como en nuestra sociedad se concibe, yo lo uso y lo desecho, lo uso y lo dejo. Dios lo creó para que fuera un regalo dentro de un vínculo de exclusividad. Y me encanta cómo la Biblia es muy explícita sobre el sexo, es muy explícita sobre el matrimonio. Y por ejemplo, en la Biblia tenemos un libro que tiene contenido y lenguaje altamente erótico, Cantares. Y es un libro sobre una relación de esposo y esposa y los placeres que disfrutan. Y ella dice, mi amante es mío y yo soy de él. En la Biblia se valora la sexualidad y el sexo como un regalo, como lo es el matrimonio. Siendo el matrimonio la unión más poderosa, el compromiso más serio que una persona puede asumir. La Biblia define el sexo como un regalo, no para usarse y dejarse y cambiarse, sino como un regalo para disfrutarse dentro de la exclusividad del matrimonio. Así es como Dios ha designado que ocurra la unión sexual, disfrutada dentro de un matrimonio como descrito, como la Biblia lo establece, esposo y esposa. Dentro del pacto matrimonial, la unión sexual es una fuerza poderosa que une a la pareja como una sola carne. Va más allá de la procreación. Tiene la intención de unir. Por eso esto nos hace diferentes a los animales. Fue diseñado para unir poderosamente a una pareja. Quienes han asumido un compromiso, que debería ser un compromiso, el compromiso más poderoso que existe en la tierra. La Biblia dice, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Se une a su esposa tiene que ver en todas las dimensiones, incluyendo la sexual. Lo interesante es que la Biblia habla de la unión sexual del esposo y la esposa como un misterio. Es algo tan maravilloso, es algo tan profundo como un misterio. Y la Biblia dice que es como la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Qué interesante que la Biblia describa la relación de Cristo y la iglesia como la unión sexual de un esposo y una esposa. Es sumamente profundo. Entonces la Biblia habla del sexo como un regalo preciado. Por ejemplo, cuando habla del esposo y la esposa, la Biblia dice, ni él ni ella son dueños de su propio cuerpo, sino que son el uno para el otro. Es un regalo para alguien que ha prometido amarme y estar conmigo exclusivamente. Ahí hay algo, y como esto es sin censura, sumamente erótico de la exclusividad del matrimonio que no se puede repetir en ningún tipo de relación. Ahí se los dejo picando. El esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa y la esposa debe tenerlas solo con su esposo. A mí me encanta la exclusividad, a lo deleitoso en cómo la Biblia describe el matrimonio. Y este es el regalo que Dios quiere que disfrutemos. ¿Y por qué este es el diseño de Dios? Si Dios nos creó con este potencial de experimentar placer sexual, ¿por qué el diseño de Dios es reservarlo exclusivamente para este compromiso, para el matrimonio? Algo que es muy importante comprender es de que todo lo que Dios hace emana de quién es Él. La Biblia dice que Él es bueno y que Él es amor. En esencia Él es amor. De hecho, Él está más comprometido contigo que tu pareja lo puede o lo podrá estar contigo. Dios, tu creador, como eres,
Es la persona que está más comprometida con tu bienestar y con que puedas experimentar el placer sexual como Él lo diseñó. Es la persona que está más comprometida contigo, más de lo que cualquier pareja lo estará contigo. Sus mandamientos emanan de su carácter. Los límites que Dios ha establecido para la experiencia sexual son para el propio bienestar, para proteger la experiencia sexual. Así como un río necesita límites para no desbordarse, porque cuando se desborda es altamente peligroso y potencialmente desastroso, así también son los límites que Dios ha diseñado para la experiencia sexual. Algunas personas dicen, pero ¿por qué Dios estableció estos mandamientos? ¿Qué Dios más aburrido? Resulta ser que cuanto uno más conoce a Dios, cuanto más conoce la Biblia, y cuanto yo más conozco la estructura del cuerpo humano y el placer que se experimenta en el matrimonio, que sí tiene que ver con la parte sexual, pero es mucho más integral que eso, yo digo, Dios es para nada aburrido. Cuando la Biblia tiene un libro con alto contenido y lenguaje erótico, y cuando los autores bíblicos hacen un eco de lo que un esposo y una esposa pueden experimentar, y cuando, como les decía, yo estudio la estructura de la anatomía humana, yo digo, Dios no es para nada aburrido. Entonces, Dios sabe lo que está haciendo, y Dios sabía lo que estaba haciendo y diciendo. Y Dios no hace cosas de forma arbitraria. No es que Dios un día se le antojó poner ciertos límites a la experiencia sexual humana. Es un día, Él pensó, estoy aburrido, voy a definir esto. No es una decisión arbitraria, eso es muy importante que puedas llevarte. Los límites de Dios con respecto a la experiencia sexual humana no es una decisión arbitraria, es parte de un diseño que cuando decidimos no vivir ese diseño, podemos lastimar ese diseño, podemos llevar lastre a ese diseño. Y yo estoy aquí no porque no me haya equivocado en esta área, que yo soy una persona que quiero vivir la voluntad de Dios, que ahora la vamos a ver. Porque yo, como usted, soy de carne y hueso, y aunque estoy casada, sigo siendo tentada. ¡Ah! Sí, porque algunas personas creen que cuando usted se casa, toda tentación, toda adicción se va en el nombre de Jesús, así como por arte de magia. Eso no sucede así. Entonces, los mandamientos de Dios emanan de su amor, emanan de su carácter, no son decisiones arbitrarias. Los límites para el sexo en la Biblia son para el mismo bien del sexo. Los mandamientos de Dios para las relaciones sexuales son para cuidar el potencial, son para cuidar el placer, el gozo y la unión que éstas pueden producir en el matrimonio. Es para proteger lo que Dios quiere que experimentes. Es muy interesante un dato, porque yo, parte de mis áreas de estudio y de investigación son las relaciones interpersonales, el matrimonio y esto. Es muy interesante que las investigaciones sobre la satisfacción sexual arrojan esto. Las personas que muestran mayor satisfacción sexual son las casadas, ahí es una S, son las casadas. Y estas investigaciones se desprenden de investigaciones de personas no cristianas, como por ejemplo el Dr. John Gottman. Es muy interesante que las personas que muestran mayor satisfacción sexual son las casadas, porque algunas personas podrían pensar, pero el soltero se acuesta con quien sea, no le tiene que responder a nadie, puede acostarse cuantas quiera, en cualquier lugar. Tienen un abanico de posibilidades. Y los expertos dicen que no. Quienes experimentan mayor satisfacción sexual son las personas casadas. Ahora tal vez usted me pregunta, ¿pero qué pasa con las personas casadas que no la experimentan? Son casos que necesitan ayuda, por alguna razón, por un tema personal,
por un tema de falta de información, lo que sea, necesitan ayuda. Pero yo tengo una respuesta para esto. Si los expertos no cristianos, sus investigaciones, que son serias, como el Dr. John Gottman, arrojan esta conclusión, yo tengo una respuesta, y esto es porque este es el diseño de Dios. La promesa de un compromiso exclusivo, como lo es el matrimonio, tiene una dimensión erótica. Se pertenecen el uno al otro al máximo y pueden disfrutarse el uno al otro al máximo. Bueno, no hay nada como este compromiso. Frente a este diseño de Dios, necesitamos hablar sobre algunos mitos y creencias, porque algo que es muy poderoso de la Biblia es que nos puede ayudar a cambiar la forma de pensar y nos puede traer luz para entender ciertos temas con respecto a la sexualidad. Sobre la experiencia sexual humana hay algunos mitos, por ejemplo, el tema de la incompatibilidad sexual. Resulta que si hemos sido influenciados por Hollywood, por los medios, creemos que la satisfacción sexual es algo que se alcanza de forma automática, como en las películas. Pero la satisfacción sexual mutua, que es algo que me encanta, que Dios deja muy claro en la Biblia, la satisfacción sexual mutua es algo que se construye con el tiempo. No es algo que se adquiere en el momento con la primera relación sexual. Si creemos que es así, hemos sido demasiado influenciados por Hollywood. La satisfacción sexual mutua es una construcción del tiempo. Y resulta que como las personas cambiamos, el esposo y la esposa pueden cambiar, es algo que se sigue construyendo toda la vida y es un arte que se perfecciona. Entonces, no, esto es un mito, porque es algo que se construye. De hecho, es muy interesante que al recién casado en la Biblia, por ejemplo, en Deuteronomio 24:5, en la ley judía, al recién casado lo dejaban quedito en la casa para que disfrutara de estar con su esposa. No podía ir a la guerra, no podía meterse en otra cosa que no fuera quedarse con su esposa. ¿Se imaginan? Que nos den un sabático de 1 año cuando uno se casa, genial. Pero bueno, entonces Dios sabía lo que estaba haciendo, aún con la ley judía. Dios sabía que es algo que se construye. Entonces esto es un mito. El mito número 2, el impulso sexual no es algo que yo puedo controlar. Resulta que es algo que los seres humanos podemos administrar. Y acá no estoy hablando de adicciones. Cuando se habla de adicción, el abordaje es diferente. Pero cuando no hablamos de adicciones, a diferencia del impulso que sienten los animales, nosotros sí podemos controlar el deseo sexual con el órgano sexual más importante. ¿El cuál es? El cerebro. Anótelo, algo que aprendí hoy. El órgano sexual más importante es el cerebro. Salud. Resulta que los seres humanos, a diferencia de los animales, tenemos una parte en el cerebro que se llama neocórtex y es la responsable de administrar los impulsos. Es responsable de la toma de decisiones. Es responsable de discernir cuando una conducta es apropiada y una conducta no es apropiada. Entonces, a diferencia de los animales, contamos con esta parte tan importante del cerebro, como es el neocórtex, que nos ayuda a controlar el deseo sexual. A diferencia de los animales, nosotros podemos controlar el impulso sexual. Hay otros mitos, pero por tiempo tal vez lo veremos en otro momento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? O sea, ¿qué es lo que Dios quiere para mí con respecto a la sexualidad y en cuanto al placer sexual? La Biblia dice lo siguiente:
Si quieres experimentar el diseño de Dios para ti y agradar a Dios, esto es lo que Dios dice. 1 Tesalonicenses 4, 3 al 5 dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Ahora, cuando usted escucha santo, muchas imágenes se le pueden venir a la cabeza, pero santo es apartado, separado para Dios, o sea, no vivir como los demás. Y tiene que ver con nuestra sexualidad, es muy interesante. La Biblia dice, la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, muy interesante, como resultado cada uno controlará su propio cuerpo. Hay algo que yo puedo hacer, hay algo que Dios puede hacer en mí que me va a ayudar a controlar mi cuerpo. Algunas creencias, vivir en santidad, o sea, de acuerdo al plan de Dios, significa no ser tentado. No, esto no es cierto. Porque si eres tentado, significa que eres un ser humano con pulso cardíaco. Estás respirando. Todos los seres humanos somos y nos veremos tentados en algún momento. Si tengo luchas, no es para mí. A raíz de la caída, tenemos todos una inclinación a rebelarnos contra Dios. ¿Qué hacer con eso? Ya casi lo vemos. Pero todos tenemos una lucha con algo. Así que no estás solo, no estás sola. Si tengo estas luchas, no soy buen cristiano. En realidad, vivir separado para Dios implica que a veces, conforme uno va aprendiendo a obedecer a Dios, puede ser que se equivoque y nos seguiremos equivocando. Esto es parte de crecer. ¿Qué hacemos cuando nos equivocamos? Ya casi lo vamos a ver. Pero todos cometemos errores y podemos pecar. Lo importante es saber qué hacer. Ahora, ¿cómo? Si la voluntad de Dios para mi vida es que viva diferente, viva mi sexualidad, por ejemplo, diferente al resto, dentro de un diseño que es perfecto, ¿cómo lo puedo hacer? La Biblia dice, por ejemplo, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. Voy a detenerme acá a hacer referencia a estas palabras. Esfuércense, procuren. Hay algo que Dios hace que me ayuda a vivir mi sexualidad y a administrar el impulso sexual. Dios me ayuda. Hay cosas que Dios hace, pero hay cosas que yo tengo que hacer. Algunas personas creen que es una varita mágica de Dios, ¡ping!, todas mis luchas se van. En realidad, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Número 1, ¿cómo podemos vivir la voluntad de Dios? Y podemos vivir la voluntad de Dios en un mundo digital, donde podemos ver imágenes sin que las hayamos buscado necesariamente tan fácil. Vamos a responderlo. La Biblia dice, nos da claves. Y aquí voy a ir ya en la parte práctica y cierre de la charla. ¿Cómo podemos vivir la voluntad de Dios para nuestra vida? La Biblia dice que hay algo que hay que hacer. Y esto es para todos, independientemente de quién es usted. Esto yo lo necesito. Huir. Yo tengo que alejarme. La Biblia dice, huyan de la inmoralidad sexual. Huyan. Ahorita vamos a ver qué es inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, que es el precio de la sangre de Jesús. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. La Biblia dice, huyan de la inmoralidad sexual. La pregunta es, ¿qué es inmoralidad sexual? Cuando usted escucha inmoralidad sexual, ¿qué se le viene a la cabeza? Inmoralidad sexual es toda aquella expresión sexual, toda aquella expresión o toda aquella práctica sexual que va más allá de los límites del matrimonio como la Biblia lo define, que es matrimonio entre esposo y esposa. Eso es. Entonces, pregunta, si es toda práctica, ¿en dónde entra el sexting? ¿Qué piensan? ¿Me conviene o no me conviene?
que sexting es enviar las fotos o mensajes con tono sexual, usualmente vía móvil. Fotos, mensajes explícitamente sexuales. ¿Dónde queda el sexting? Y hoy se llama sexting. En unos años, en una década será otra cosa. La pregunta es, ¿cómo yo voy a decidir sobre lo que hay afuera o lo que la gente hace? Vayamos a algo que dice Jesús, que dijo Jesús. Jesús dijo, ¿han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio? Y Jesús dice, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, y aquí puede ser un hombre, el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Para Dios, lo que pasa en nuestra mente es tan importante como lo que hacemos con nuestro cuerpo. Entonces, cuando envías la fotografía, cuando envías el mensaje, hazte preguntas. ¿Te ayuda a pensar de forma pura, sí o no? Entonces ya tienes la respuesta. Y así con cualquier práctica que vaya a venir en el futuro. La pureza sexual comienza para Jesús. Si quieres seguir a Jesús, para Jesús, la pureza comienza en el corazón, en la mente. ¿A qué significa huir? Huir es haz todo lo necesario, acciones concretas, para huir de cualquier práctica, cualquier expresión sexual que no sea los límites dentro del matrimonio heterosexual. ¿Qué puedes hacer? Para algunas personas será cerrar sus cuentas de redes sociales. Porque entrando a las redes sociales pasa algo. Para algunas personas será dejar de ver ciertas películas. Para algunas personas será comenzar a ser más transparentes con respecto a los mensajes que reciben si eres casado o casada y hacer algo al respecto. Yo en mis redes sociales he recibido mensajes inapropiados de hombres y a mi esposo se los enseño, esta persona me está diciendo esto y lo bloqueo, obviamente. Entonces sí, igual que usted, yo también me veo tentada de diferentes formas. La pregunta es, ¿qué vas a hacer de forma intencional? Porque hay cosas que Dios no puede hacer por ti. ¿Qué vas a hacer? Algo que nos puede ayudar. La Biblia dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Así como la persona que tiene problemas con el alcoholismo sabe que no puede entrar a un bar, ¿qué precauciones puedes tomar? Porque te conoces. No quedarte solo o sola en tu casa con alguien es una precaución. Toma precauciones antes de. Por ejemplo, ¿qué límites te puedes poner en tu relación de pareja? Y hablarlos. Y si tu pareja no lo respeta, pues busca ayuda. Necesitas una pareja que te respete. Cuando el toque físico escala, desacelerar cuesta mucho. Así que vale la pena hablar con la pareja sobre qué límites de contacto sexual son importantes si quieres cumplir la voluntad de Dios. La Biblia dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto pero termina en muerte. A veces nosotros podemos decir, pero esto no está tan malo, esto no me afecta tanto. ¿De verdad? A veces nosotros creemos que hay algo que no nos afecta, pero la Biblia dice que el ser humano se puede engañar. La Biblia dice, delante de cada persona hay un camino que le parece correcto, pero su destino o el resultado es otro. La Biblia dice, piensen en todo lo que es verdadero, lo que es puro, lo que es digno de alabanza. Si hay música, series en Netflix, cualquier cosa que tú sabes que no te va a llevar a pensar de cierta forma, no lo veas. En una película, adelanta la escena. Esto es lo que yo hago y lo hago con mi esposo. Estamos viendo algo, adelantamos la escena.
Porque yo quiero y puedo vivir y necesito vivir sin ciertas imágenes en mi cabeza. Pero es una decisión que yo he tomado. Y número 2, termino. Número 1, ¿qué necesito hacer para vivir la voluntad de Dios para mi sexualidad? 1, huir. Tengo que tomar decisiones. Y número 2, necesito cultivar mi vida espiritual. Si lo que uno alimenta crece. Yo creo en el poder de la Biblia es real y el poder de Dios es real. Necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida para poder vivir su voluntad. La Biblia dice, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. ¿Cómo es que en mí va a crecer un deseo por obedecer a Dios? Con sus enseñanzas en mi corazón. ¿Puede decrecer en mí esta tendencia, esta inclinación a rebelarme, a pecar? Sí puede decrecer. Sí puede. Yo sé. Lo que uno alimenta, crece. ¿Qué necesitas comenzar a hacer? Y la Biblia dice que Dios nos capacita con todo lo que necesitamos para hacer su voluntad. Necesitamos del contacto de la Biblia y del poder de Dios para poder vivir en santidad, que es separados de Dios. Si hoy te das cuenta que has comprometido tu pureza sexual, como a la mayoría, tal vez en algún momento nos pasó, confiesa tu pecado. Dios es un Dios perdonador y Dios te ama profundamente, y si te acercas a Él, la Biblia dice que Él no te rechaza. No necesitas cambiar para que Dios te acepte. La Biblia dice que si te acercas a Él, Él no te rechaza. Pero necesitas confesar tu pecado y arrepentirte. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 2, cuando nos hemos arrepentido, decimos, Señor, perdóname. Necesitamos apartarnos de la fuente. Tal vez necesitas poner en pausa una relación o terminar una relación. Apártate de la fuente que te aleja de Dios. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Pero también la Biblia dice que tenemos que confesar y apartarnos para hallar misericordia. Y número 3, busca ayuda. Ayuda en Dios, sí, pero ayuda en otros, porque no podemos solos. En esta vida no podemos vivir la voluntad de Dios en aislamiento. Busca ayuda. Si aquí en One necesitas ayuda, Esther, quien dirige One, busca a Esther y ella te puede conectar con alguien que te puede ayudar. Yo creo que todos necesitamos a otros. No podemos solos. Yo celebro el sexo. Y celebro la exclusividad del matrimonio para disfrutarlo. Creo que la sabiduría de Dios es la mejor. Creo que el diseño de Dios es el mejor. Y hoy te hago una invitación y la misma invitación que Dios hace en la Biblia. Y Dios dice, pongo delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y Dios dice, escoge la vida. Escoge, yo te recomiendo que escojas la vida. Y esa es mi invitación para ti. Dios nos pone a escoger. Escoge la vida, escoge el diseño de Dios. Hoy es un día para empezar de nuevo. No hay nada en tu vida que Dios no pueda redimir. No hay nada en tu vida que Dios no pueda redimir. Hoy puede ser un día de comienzo para disfrutar el resto de tu vida como Dios quiere que la disfrutes. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Les invito a estar en pie. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir su diseño, su plan. Pero hay cosas que Él hace y hay cosas que nosotros hacemos. ¿Qué necesitas hacer?
Sé muy intencional y Dios te va a ayudar. Yo creo que la Biblia, el poder de la Biblia es real y el poder de Dios es real. Y si no has aceptado a Jesús, te hago una invitación hoy, que aceptes a Jesús hoy en tu corazón, que es el inicio de una relación, que es una aventura con Dios. Si necesitas a Jesús, haz esta oración conmigo y di: Jesús, yo te pido que vengas a mi corazón, te necesito, hoy decido confiar en ti, pongo en ti mi fe. Sé el Señor de mi vida, quien dirige mi vida. Me arrepiento de mis pecados, perdóname. Dame la vida eterna. Cumple tu propósito en mí. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, te felicitamos y queremos ayudarte para que sigas creciendo en tu conocimiento de Dios y sobre el plan que Dios tiene para tu vida. ¿Les parece? Quiero invitarles para que hagamos una oración final para consagrar nuestras vidas a Dios, comprendiendo que su plan es el mejor y que Él puede ayudarnos, que Él quiere que nos acerquemos a Él sin censurar, sin suprimir nada con respecto a nuestra sexualidad. Él quiere que nos acerquemos como estemos, como estamos, transparentes. Y Él trabaja con nosotros donde estamos. Padre, gracias porque nos amas y nos amas profundamente, y porque no hay nada que podamos hacer para que nos ames más o nos ames menos. Ya nos amas. Gracias porque eres bueno, porque quieres lo mejor para nosotros. Hoy comprendemos que tu voluntad para nuestras vidas es la santificación, que vivamos una vida diferente, separados, para vivir tu voluntad. Hoy confesamos nuestro pecado. Perdónanos por haber pecado contra ti. Hoy nos arrepentimos de corazón. Cámbianos. Gracias, Señor, porque no hay nada en nuestra vida que tú no puedas redimir. Redímenos. Queremos hacer tu voluntad con respecto a nuestra sexualidad. Comprendemos que no podemos vivir tu voluntad en nuestras propias fuerzas. Te necesitamos a ti, necesitamos la Biblia, necesitamos tu poder. Por eso te pedimos que nos llenes de ti, que nos capacites para hacer tu voluntad. Fortalécenos con tu gracia. Provoca en nosotros hambre de tu palabra para que tu palabra nos purifique y nos transforme. Danos la valentía para tomar decisiones que nos ayudarán a vivir en santidad. Hoy queremos consagrar nuestras vidas a ti, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y te pedimos que cumplas tu propósito en nuestras vidas, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.